Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buen comienzo de semana para todos. Bienvenidos a una nueva Weekly Kickoff, la número 88. Acá el equipo de InView Research tratando de otorgarles valor agregado en estos eventos del día lunes. Básicamente hoy nos vamos a distribuir la reunión en tres partes centrales, ¿sí? La primera parte la voy a estar dando yo. Vamos a hablar un poquito de cuál es la etapa donde se encuentra hoy, a nuestro entender, la inflación global y cómo va a ser la dinámica hacia adelante. Vamos a tratar de descifrar un poco hacia dónde pueden ir los bancos centrales, pero también cuáles son los desafíos que nos vamos a encontrar en términos justamente de seguir bajando la inflación a un ritmo acelerado. Después, en función de este view, vamos a dar algunas consideraciones tácticas de corto plazo. Luego le voy a dar la palabra a Pablo para que haga pie sobre dos cuestiones centrales. Primero, los portafolios modelos offshore, ¿sí? De los cuales pusimos los fact sheets a disposición a principios de este mes. Después voy a hablar un poquito del último informe que enviamos el día viernes sobre algunas alternativas dentro del mundo tech, big tech, diría, de papeles que quizás son muy interesantes, pero no están en el centro de las carteras de inversión de los inversores, si se quiere, más tradicionales. Y luego Mateo va a dar la parte de los portafolios onshore, cómo quedaron las carteras y cuál es el view hacia adelante. Así que vamos a avanzar con esto, que tenemos mucho contenido y poco tiempo para comprimirlo. A ver, nuestra visión central es que si ustedes nos vienen escuchando hace rato, era que efectivamente nosotros éramos bastante constructivos ya a partir de la segunda mitad del año pasado con la desaceleración de la inflación, y es más, siempre hemos dicho que nuestro escenario base era que inflación y tasas de interés iban a encontrar en un momento en la zona del 4,5-5% para la segunda mitad de este año. Ese pronóstico todavía obviamente está, digamos, sobre la mesa y está vigente. Sin embargo, creemos que el mercado está teniendo una complacencia que quizá lo deja muy vulnerable ante noticias, si se quiere, poco positivas en términos de algún dato de inflación. Decimos esto porque justamente esta semana, el día de mañana, vamos a tener el dato de inflación en Estados Unidos del mes de enero, ¿sí? Esta es como una semana cargada de inflación, también vamos a tener el dato de inflación en Argentina, pero evidentemente el mercado está siendo un poco complaciente y está, digamos, de alguna manera ignorando un poco lo que dice Powell y el resto de los miembros del Comité de Política Económica de la Fed y Monetaria. Y en ese sentido, bueno, vimos cierta compresión agresiva de tasas en toda la curva de los treasuries y en toda la curva de los investment grade, sobre todo, que nos mantienen alerta. Hubo una reversión un poco en los últimos días, pero en líneas generales el sentimiento de mercado es que justamente lo peor en términos de tasa de interés ya pasó. Nosotros creemos también, digamos, ¿no?, que cuando uno mira, por ejemplo, el accionar coordinado de los bancos centrales más importantes del mundo, incluyendo no solamente y lógicamente la Reserva Federal, sino también a el Banco Central de Inglaterra, el Banco Central de Europeo, los bancos centrales en Asia, vemos efectivamente que, digamos, gran parte del tightening fuerte ya se dio, ¿sí? Hacia adelante la proyección es que vamos a estar tocando en algún momento algún pico, ¿sí?, del ciclo de tightening. Quizás primero haga pico la Fed, después tengamos alguna inercia adicional en el Banco Central Europeo y el Banco Central de Inglaterra, pero lógicamente estamos pensando que entre junio, julio, agosto más tardar podría verse el pico de tasas de interés. Sin embargo, esto no implica que el famoso pivot, sobre todo el pivot de la Fed, esté a la vuelta de la esquina. Nosotros creemos sí que las tasas van a ajustarse cada vez menos. Seguramente le falta a la Fed un ajuste de
entre 50 y 75 puntos básicos. Nos inclinamos más a pensar que sean dos ajustes secuenciales de 25 puntos básicos y ahí el famoso wait and see. Pero no abonamos tanto esta teoría del pivot, porque creemos que para que se dé la teoría del pivot tiene que haber un derrumbe significativo del nivel de actividad, ¿no? Y eso, digamos, al menos a priori con los indicadores económicos, todavía está lejos de suceder. Es algo que hace un crash financiero que termine contagiando fuertemente a la economía real, que tampoco, digamos, primero ni estamos en capacidad de, ni de pronosticarlo, tampoco estamos en la capacidad de decir que eso va a ocurrir sí o sí, pero los mercados se han movido de alguna manera bajo esta hipótesis de que el pivot es posible, sobre todo quizás más llegando a este fin de año, y vemos que todo lo que es tasas largas del mercado, sobre todo los Treasury, por ejemplo, antes del viernes esto había cerrado en niveles de 3,65, hoy está el Treasury de 10 años en niveles de 3,75, pero sobre todo que hay una inversión de la curva muy significativa, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta que si todavía quedan 50 puntos básicos de ajuste de tasa de interés, podemos ver que los bills del Treasury a menos de un año puede irse arriba del 5%. Nos parece un poco extraño de que la tasa de 10 años permanezca por debajo del 4%, con semejante nivel de inversión de la curva y con indicadores económicos tan robustos. Si ustedes se fijan también abajo a la derecha, vemos cómo ha sido la compresión de todo lo que es la estructura de bonos investment grade en los Estados Unidos, por los distintos tipos de categoría, AAA, AA, A y BBB, y la compresión ha sido muy significativa. Si ustedes recuerdan, nosotros hemos mostrado en más de una oportunidad planillas con nuestras bonos grados de inversión más atractivos para un portafolio y algunos de ellos inclusive estaban arriba del 7%. Recuerdo Oracle o Philip Morris. Y hoy eso ha comprimido bastante, entre 100 y 150 puntos básicos. Por lo tanto, ahí nosotros vemos un escenario más de wait and see, digamos, ¿sí? O sea, para el net new money nuevo, creemos que el mercado debería dar oportunidades de entrar a tasas mejores, ¿sí? Hacia adelante. Y obviamente quienes están invertidos allí, obviamente mantener, porque aún considerando esta compresión, todavía estamos hablando de niveles de tasa de rendimiento muy compatibles con nuestro view de inflación de largo plazo. El tema acá entonces es básicamente descifrar una gran parte de la baja de inflación, bajándola de 9 casi al 5% en Estados Unidos, se hizo en base a ajuste de política monetaria fuerte y en base a normalización de ciertas cadenas productivas a nivel global. Obviamente lo que queda por descifrar hacia adelante tiene que ver con la parte más difícil, es decir, de bajar del 5, 5,5% donde está la inflación hoy americana a ese objetivo del 2, 2,5% que tiene la Fed de largo plazo. Y ahí creemos que vamos a tener muchos desafíos por delante. Básicamente, cuando analizamos la inflación en Estados Unidos, el índice, sobre todo el PCE, que es el índice que sigue el Fed para justamente tratar de establecer su objetivo de política monetaria en función del control de la inflación, hay tres elementos centrales que justamente explican esto. Uno es los alimentos, que los alimentos es lo que más ha bajado y ha comprimido hacia la velocidad de desinflación que justamente Jerome Powell señaló la semana pasada que había comenzado, ¿sí? Ahora, fíjense que ese es el gráfico de arriba a la derecha. Ahora, tenemos dos elementos centrales dentro del índice que tienen que ver con la inflación en servicios y la inflación del housing, ¿sí? Y todavía esto está lejos, ¿sí? Lejos de, digamos, tener una desinflación tal cual lo mencionó Jerome Powell. Fíjense que la línea verde de servicios está navegando arriba del 5,2% interanual, ¿sí? Dentro de lo que es el PCE. Y después tenemos la parte del housing que, lejos de resentirse, todavía está muy, muy fuerte. De hecho, la semana pasada se conoció que los alquileres, por ejemplo, en Manhattan, tocaron un récord histórico.
Es decir, que todo lo que es housing todavía está siendo muy resiliente a la política monetaria restrictiva de la Fed y eso conspira con el segundo nivel de desinflación importante que tiene que darse para alinear justamente los niveles de inflación de largo plazo que busca la Fed con la política monetaria. Y esto es lo que para nosotros va a prevalecer y es lo que va de alguna manera mantener la tasa de interés en los niveles del 5, 5,5%, pero por bastante tiempo, digamos, ¿no? No creemos que un pivot pueda hacerse presente en este año, salvo, vuelvo a repetir, un crash bursátil que lleve a una situación económica de contagio directo. El mercado laboral norteamericano sigue muy fuerte. De hecho, se conoció que en enero se crearon 587.000 empleos contra 187.000 esperados, ¿sí? Casi 3 veces más. Y esto, digamos, lo que hace es confirmar la tesis de congestión en el mercado laboral por el lado de la oferta. Si se quiere, la buena noticia es esa línea amarilla que vemos en los dos gráficos. Perdón, la línea amarilla en el gráfico de abajo, la línea naranja en el gráfico de arriba, que tiene que ver con la evolución de los salarios privados. Aún a pesar de que se creó casi 3 veces más de empleo, los salarios crecieron por debajo de lo que venían creciendo de manera interanual, y eso es lo que hace que la Fed respire un poco más aliviada, aún a pesar de este contexto del mercado laboral. Hay que ver en los próximos meses cuál de las dos partes tiene razón del mercado laboral, ¿no? Si la desaceleración en el crecimiento interanual de salarios anticipa mayor debilidad del lado de la oferta, con una mayor oferta laboral y una menor demanda laboral, o eventualmente si los salarios van a ser una aceleración, digamos, de crecimiento, porque la línea, por ejemplo, amarilla del gráfico arriba, que es los job openings, se mantiene muy fuerte y hay que cubrir ese gap entre oferta y demanda. Entonces, a modo de conclusión, lo que podemos decir en esta segunda etapa de lucha contra la inflación por parte de la Fed, somos optimistas con un pico de la tasa de interés de la Fed más hacia la reunión de mayo, ¿sí? Eh, con esto no creemos que puedan descartarse significativamente algunas nociones de sorpresas negativas en algunos índices mensuales de inflación, y eso va a generar volatilidad y aversión al riesgo en los mercados desde nuestro punto de vista. Y creemos que hay muy pocas chances de que haya un pivot de la Fed justamente en su tasa de interés de cortísimo plazo, sobre todo en lo que puede ser el transcurso del 2023. Y hay tres focos centrales donde la inflación, de alguna u otra manera, puede hacerse presente para mal hacia adelante en los próximos meses. El primer foco es el tema del conflicto bélico, sí, que eso es, la verdad, es impredecible, pero sí lo que tenemos que medir es básicamente la idea de que el precio del petróleo se va a mantener en torno a 75-80 dólares, muy probablemente, con un sesgo que pueda, digamos, ajustar nuevamente hacia el alza. Rusia anunció, por ejemplo, que en marzo va a reducir la producción en 500.000 barriles diarios. Arabia señaló que hay que seguir muy de cerca los precios del petróleo cuando arrimaron hacia la zona de los 70 dólares. Es decir, todas estas cuestiones de disrupciones en la oferta del petróleo nos puede llevar una muy mala pasada para empezar a contaminar nuevamente la inflación. Además, hay una parte de recomposición de reservas estratégicas de Estados Unidos que utilizó sus reservas para bajar el precio del combustible, bueno, que también agrega un factor de demanda adicional. El segundo factor es la reapertura de China, ¿sí? Si bien los primeros datos de esa reapertura mostraron unos indicadores un poco menos robustos de lo esperado en términos de actividad económica, es una incógnita de cómo puede pegar esto en el primer semestre del año y de hecho en la demanda de los commodities, especialmente energía y commodities industriales. Y finalmente, bueno, la saga de los balloons, ¿sí? Que viene derribando la Armada norteamericana, que ya son 4, digamos, los elementos, digamos, aéreos que derribó, que le suma un nuevo capítulo de incertidumbre geopolítica a este proceso de desglobalización que hay. Y el proceso que está sonando cada vez con más fuerza se llama nearshoring, que justamente es trasladar muchas fábricas de producción
de empresas, por ejemplo, norteamericanas que estaban localizadas en China o en países asiáticos más inestables y traerlas más cerca de la frontera norteamericana, por ejemplo, relocalizando en México. Todo eso puede producir justamente una transición que no es fácil y que esa transición también pueda generar una mayor presión en los precios. Finalmente, para pasarle la palabra a Pablo, algunas consideraciones tácticas relevantes de corto plazo. Las empresas, a diferencia del mercado, en líneas generales lo que uno puede ver, sobre todo en la presentación de los balances, se están alineando a esta idea de la Fed en que no habrá pivot pronto. Y por lo tanto, muchas empresas, digamos, que están presentes en gran parte de las carteras, que son muy conocidas, que tienen baja deuda y todo, están apuntando a ser mucho más eficientes desde el punto de vista operativo, reduciendo costos, anunciando despidos, etcétera, etcétera. Es decir, se están preparando mucho más para una situación donde la tasa alta en términos del costo del capital permanezca, digamos, invariable a lo largo de varios meses. Por lo tanto, ahí las empresas están tomando una postura mucho más defensiva y eso para nosotros es algo interesante, sobre todo en empresas del segundo punto, ¿no? Empresas grandes, sin deuda, con eficiencia productiva y gran participación de sus mercados. Creemos que las va a fortalecer en detrimento de otras empresas que están apalancadas, que no son rentables y que eventualmente van a seguir sufriendo un alto costo de capital ahora. En el universo de mercados emergentes somos constructivos ante el escenario de que los bancos centrales estén llegando a un pico, ¿sí?, de tasas de interés y precios de commodities sostenidos, lo que es difícil de tratar digamos, de disipar o tratar de analizar dentro de una inversión más de mediano plazo es el factor político, las cosas que están viendo y están ocurriendo en Brasil, China mismo, etcétera. Así que hay un poco, hay que hacer la división de aguas. En el corto plazo priorizamos short duration de treasuries. Nos parece que las tasas de 3 a 6 meses ofrecen dos cosas. Primero, ofrecen una tasa atractiva contra la inflación desacelerando y adicionalmente también posee esta virtud de que muy probablemente el rollover de esta deuda puede hacerse, digamos, a unas tasas mayores y el Fed sigue justamente ajustando sus tipos de interés de cortísimo plazo. Y finalmente, dos cuestiones centrales. Los soberanos corporativos IG comprimieron demasiado. Vamos a esperar para volver a tratar de buscar alfa atractivo allí. Y después los indexados a la inflación pierden atractivo, porque más allá de que haya alguna sorpresa negativa en algún dato puntual de algún mes, sí estamos alineados con que el proceso de desinflación ha comenzado. Como dijo Powell, el tema es la velocidad de esa desinflación, no la tendencia. Así que con esto, nada, le paso la palabra a Pablo, que nos va a comentar sobre las portafolios. Perfecto, Diego, muchas gracias. Un segundo, comparto pantalla. Bien. Tomo yo la palabra, ya Diego obviamente nos dio el view macro completo, así que a mí solo me queda comentar algunos temas secundarios y hablar un poquito de lo prometido de algunas grandes empresas internacionales de tecnología. Pero antes, algunos breves comentarios sobre las carteras offshore. Como dijo Diego ya, enviamos hace un tiempo los fact sheets. Pero bueno, enero fue un muy buen año para el mercado en general y para nuestras carteras también. Ahora que tenemos ya más de 2 años de track record en nuestras carteras modelo offshore, vamos a empezar en los fact sheets a mostrar el rendimiento así desagregado mensualmente. Y para la cartera conservadora y agresiva, enero fue el mejor mes de la serie. En la conservadora tuvimos una suba del 4,3%, que está 100 puntos por arriba del anterior máximo de 3,3 en noviembre del año pasado. Para la cartera agresiva tuvimos una suba superior al 9,5, que también está más de 250 puntos superando el anterior récord. Y en la cartera moderada, con un rendimiento del 5,27%, marcamos la tercera mayor alza mensual también de la serie. Así que obviamente el mercado tuvo un movimiento de risk-on muy significativo, pero lo interesante es que lo pudimos capitalizar bastante bien. Con respecto a los cambios,
En la cartera agresiva no hicimos ningún cambio. Acá también tienen cómo fue el rendimiento contra el benchmark, que en definitiva es lo más importante, porque si yo les muestro esto, nada más, y el mercado subió más que esto, no es tan significativo, pero bueno, acá desagregado se ve que tuvimos 97 puntos de double performance en la conservadora, 38 en la moderada y 429 en la agresiva, que veníamos un poco abajo del benchmark, así que nos vino bien para hacer un catch-up bastante rápido. Con respecto a los cambios, tanto en la cartera conservadora como moderada decidimos incluir un T-bill. Es la primera vez que incluimos un bill individual y no ETF que tengan un pack de estos activos adentro. Ahora les voy a mostrar puntualmente por qué elegimos este. Y en ambos casos, en la conservadora redujimos la exposición a inflación de corto plazo mediante BTIP, y en la moderada directamente cerramos STIP, que son dos ETFs que son pero muy similares. Por la dinámica de sumar y quitar activos, nos quedó uno en cada una de las carteras, pero en definitiva son pero muy similares. ¿Por qué hicimos estos cambios? Bueno, ya Diego hizo todo el comentario y la explicación. Yo me expando en dos sentidos. Primero, porque elegimos este T-bill en particular. Como pueden ver ahí en la curva, el punto máximo de rendimiento de los Treasury justamente está en un maturity ahí está medido en años, 0.5, o sea, 6 meses. Tenemos una zona donde hay varios T-bills que rinden alrededor del 4,8%. Para hacer una tasa libre de riesgo de corto plazo versus la inflación que esperamos, y en un entorno de mercado donde Diego comentaba que tras un gran enero puede ser que haya algo de complacencia, también es un buen momento para siempre un treasury corto, nos da la flexibilidad de a la hora siempre se puede vender, por supuesto, hiperlíquido, pero suponiendo que lo tengamos a finish, siempre te da la alternativa de mirar las tasas cuando llegue el momento, o que funcione como una especie de pólvora seca para cargar más activos de riesgo en el futuro, si tenemos una corrección desde acá. Que de hecho, vuelvo un segundito para atrás, enero fue excelente, febrero, como todos ya habrán visto en la rueda, viene un poco más turbulento. De hecho, por ejemplo, en la cartera agresiva tenemos dos posiciones en particular que están bajo bastante presión. Una es CWZ, por supuesto por todo el ruido político que tenemos en Brasil, sobre todo con la independencia del Banco Central, donde se lo critica muchísimo por mantener tasas en términos reales muy altas, las más altas del mundo, al menos entre los países más significativos, contra una inflación que ya está bajando sensiblemente. Por lo tanto, ahí hay varios puntos de tasa real, y por supuesto un gobierno que recién llega quiere ver más crecimiento, entonces presiona por una baja de la tasa. Nosotros somos bastante más constructivos con la posición que toma el Banco Central, y de hecho si la inflación se está reduciendo a esta velocidad es justamente porque la tasa está en el nivel que está, y no es tan simple modificar el régimen del Banco Central en Brasil. Se requiere apoyo de un Congreso que está muy fragmentado. Por el momento es más ruido que otra cosa, pero por supuesto estamos siguiendo el tema muy de cerca. Y después Alphabet, anteriormente conocida como Google, que tuvo una desastrosa presentación de su chatbot de inteligencia artificial para competir con la plataforma de OpenAI, que está ahora con una inversión bastante importante de Microsoft atrás. El evento fue un desastre, el bot dio falsas respuestas, pero que ya lo comentamos en algún daily, creo que desde ese momento el papel acumuló una caída de más o menos 15%, parece una reacción en principio exagerada, pero bueno, en ambos casos estamos siguiéndolo de cerca, pero en general el mercado viene sufriendo bastante, o al menos se cortó ese viento de cola muy fuerte que vimos en enero. Perdón, volviendo a este tema, ya les mencioné por qué estos treasuries, y ahora voy con un comentario lateral, más allá de nuestro view macro que Diego ya explicitó. Fue bastante
bastante comentado un episodio que sucedió con Kashkari. Kashkari es uno de los miembros del comité de la Fed, de mercado, o sea, es uno de los que votan si hay que subir las tasas o no. Y bueno, Kashkari viene cumpliendo el rol de halcón entre los halcones, digamos, porque como son muchos los votantes, siempre Powell hace una síntesis, y después para manejar las expectativas, algunos son más hawkish y otros son más dovish, depende cómo haya que precondicionar el mercado. Kashkari viene cumpliendo el rol de ser el más hawkish de todos. Y bueno, le preguntaron si ya estábamos en un buen nivel de tasas o había que seguir subiéndolas, y Kashkari lo que dijo es, no, mire, yo compro lasaña congelada y ahora cuesta $21 y antes costaba 16, así que hay que mantener las tasas más altas por más tiempo. Esto es real, no lo estoy inventando yo, se lo juro, lo chequeé de múltiples fuentes. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, en realidad lo traigo porque está claro que es incierto qué va a pasar con la inflación, por lo menos en el corto plazo. De largo plazo estamos todos convencidos de que va a bajar y va a volver, si no a 2%, 3%, en un periodo más o menos razonable. Por eso las tasas largas están tanto más bajas que las cortas y por eso la curva está tan invertida. De hecho, este punto donde marcamos el medio año en los treasuries, ahí es donde se empieza a torcer la curva. Y por lo tanto, visto que más allá de que la Fed tiene obviamente miles de PhDs trabajando en modelos de inflación, después el comentario, bueno, hasta que no baje la lasaña, las tasas van a mantenerse altas, nos saldría más barato hacer una vaquita para que los fabricantes de lasaña subsidien el precio que nos sigan subiendo las tasas. Esto por un lado, después por el otro también empieza a escucharse gente que dice, bueno, en realidad estamos saliendo de la pandemia. Fíjense que nosotros siempre que mostramos gráficos largos, la pandemia de COVID arruina toda la serie porque vimos, por ejemplo, una suba del desempleo y una baja tan abrupta que hace que los movimientos fuertes del mercado laboral, antes y después que eso, si están en la misma escala, prácticamente no se visualicen. Y hay gente también que dice, bueno, quizás como estamos saliendo de la pandemia y la pandemia cortó todas las cadenas de suministro y eso se está arreglando, que eso, por ejemplo, lo vemos en el precio de enviar un contenedor desde China, que ya está por debajo de donde estábamos antes de la pandemia. Hay gente que empieza a decir, bueno, quizás la inflación puede bajar sin que necesariamente tengamos que castigar tanto al mercado laboral. Por lo tanto, se empieza a generar cierta incertidumbre en qué va a pasar con la inflación de corto plazo, y esto abona también nuestra teoría de, si bien no esperamos sorpresas inflacionarias, y recortamos la exposición ahí, tener un treasury relativamente corto, donde está el pico hoy de las tasas, no es una mala posición y te da mucha versatilidad para después encarar el proceso de inversión quizás de más largo plazo, una vez que se despeje un poco el panorama y veamos más bien dónde estamos parados. Esos fueron algunos breves comentarios para completar un poquito de lo que comentaba Diego y vincular en otras carteras. Ahora sí paso a comentar un poco el informe que armamos y enviamos el viernes, que básicamente nació como una pregunta de las tantas charlas de mercado que nos encanta tener a los researchers, que era, bueno, las FANG dominaron el espacio de inversión durante bastante tiempo. ¿Cómo serían unas FANG si solo usamos empresas internacionales? Y eso es un poco lo que les quiero mostrar. Haciendo la salvedad que, si bien usar acrónimos es muy pegadizo, el nuestro se llama TASAS, disculpen, pero es la primera vez que hago un acrónimo en mi vida y hice lo que pude. No es que estoy recomendando que compren estas 5 empresas o que este es un nuevo benchmark que hay que seguir, sino simplemente me parece una forma interesante de expandir, si se quiere, el grupo de empresas que uno tiene en el radar. Normalmente las empresas norteamericanas ocupan el centro de la escena, y nos parece interesante mostrar que también hay vida más allá de esas costas. Pero primero comentario, las FANG son una criatura de su tiempo es 2013 y su lugar fue el show de Jim Cramer, que todos más o menos conocerán, ahí donde se popularizó mucho el término, si bien venía de antes. Las FANG obviamente son Facebook, que hoy es Meta, Amazon, Apple, Netflix y Google, que hoy es Alphabet, que ya de por sí es una combinación bastante arbitraria, porque, por ejemplo, Microsoft, que es la empresa número 2 por capitalización bursátil del mundo, tras de Apple, no está en la lista. Tampoco está Tesla, que hoy, si armáramos la FANG hoy, seguramente estaría, pero bueno, en ese momento no era lo que soy. O, por ejemplo, Nvidia, que es otro tanque en lo que a market cap
respecta hasta varios niveles por encima de Netflix, por ejemplo. Por lo tanto, lo que quisimos hacer es una metodología que evite justamente este cherry picking, donde no está claro qué criterios se utilizó para elegir esta. Si uno lee un poco artículos de la época y demás, se las mencionaba como empresas dinámicas y dominantes en su rubro, lo cual tiene cierta razón, pero por ejemplo, Microsoft hoy es uno de los jugadores principales de la nube, es uno de los principales jugadores en el segmento consolas, está haciendo una apuesta muy fuerte en lo que es inteligencia artificial. Entonces dejar a Microsoft fuera me parece que fue muy arbitrario en su momento y es más arbitrario todavía ahora. Pero entonces lo que decidimos hacer es armar una metodología para que no sea yo eligiendo 5 empresas, sino que surjan orgánicamente los datos de mercado, y este es el criterio que utilizamos. Primero, la casa matriz tiene que estar fuera de Estados Unidos, obviamente, si no, todo el concepto de FANG internacionales se cae antes de empezar. Pero después el criterio que usamos es el que tengan, elegimos la de mayor capitalización bursátil, pero con ciertos constraints. El primero es que puede haber solo una empresa por país. El segundo es que tiene que tener un ADR, le pongo sponsoreado, pero es lo que afuera dicen sponsor, que es, digamos, la diferencia entre que opere completamente regulado o over the counter. Hay muchos ADRs de empresas muy grandes internacionales que todavía operan over the counter, y eso obviamente les quita liquidez y varias salvaguardas que tienen los papeles sponsoreados, y por eso decidimos dejarlos afuera. Esto es una decisión bastante que termina modificando completamente la lista, porque si no fuera por esta regla, Tencent y la China Tencent y la surcoreana Samsung estarían adentro, así que esto es importante remarcarlo. Y después, por supuesto, tienen que estar en el sector tecnológico, aunque sea en un sentido amplio de la palabra, porque si no, por ejemplo, Saudi Aramco es el número 3 por capitalización bursátil, pero obviamente no tiene nada que ver con el sector. Aplicando todo esto, ¿a qué llegamos? Bueno, 5 nombres: TSMC, ASML, Sony, Alibaba y SAP, que ahora voy a hacer un muy breve comentario de cada una. En el informe que mandamos mostramos los principales ratios. Obviamente, este es un comentario muy introductorio. Al que le interesen estas empresas, hay una cantidad infinita de información online, y nosotros también, en los daily sucesivos y demás, trataremos de estar más encima de estas empresas como para continuar la cobertura, digamos. La primera es TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Empresa taiwanesa. Bueno, acá consideramos Taiwán como separado de China. Si hay alguien del Partido Comunista Chino escuchándonos, disculpen, pero teníamos que tomar alguna decisión. TSMC es una empresa muy grande, muy importante en la economía global, les diría. De hecho, ya que hablamos de cortes en las cadenas de suministro, cuando en Estados Unidos no podían terminar las camionetas porque les faltaban los chips, bueno, el problema se originaba en Taiwán. Y quizás no conozcan o nunca escucharon hablar de TSMC, pero les garantizo que sí escucharon de sus clientes. Este gráfico no está actualizado porque es de un reporte anual, pero sirve para graficar. Fíjense, principal cliente Apple, y le siguen Qualcomm, Samsung, MediaTek, AMD, Nvidia. O sea, estamos hablando de nombres de primera línea. ¿Qué es lo que hace TSMC? No voy a entrar en detalles técnicos porque no soy un especialista en chips, ni mucho menos, pero básicamente ellos inventaron el negocio de fabricar chips por encargo. Ni más ni menos. Y por supuesto están a la vanguardia de la tecnología, que, pintando con una brocha muy gorda, consiste en cada vez acumular más transistores en un espacio más pequeño. Eso ya a esta altura se mide en nanómetros, entonces con el correr de los años va bajando de 8 a 5 a 4, y creo que la próxima generación ya va a andar en 3. Obviamente tienen plantas de producción en todo el mundo, pero tienen su base muy, muy fuerte en Taiwán. Y abastecen de chips a varios de los principales jugadores de la industria a nivel global. ¿Por qué es esto? Bueno, porque obviamente por ejemplo, Apple siempre se caracterizó por concentrarse en el diseño, el marketing y demás, y TSMC hace los chips, y Foxconn, alias Hon-Hai, hace el ensamblado. Entonces, cada uno se especializa puntualmente en un aspecto puntual, y así funciona la división de trabajo, digamos. La segunda empresa está vinculada también al negocio de los microchips, pero va todavía
más al fondo de la industria, que es ASML, una empresa de Países Bajos, que quizás es una doble sorpresa. No sé si mucha gente asocia a Países Bajos como un centro de alta tecnología, pero esta empresa está ahí. ¿Qué hace ASML? Bueno, ellos no hacen chips, sino que hacen las maquinarias que fabrican los chips. O sea, un negocio súper especializado, donde son líderes mundiales. Tienen su casa matriz en Holanda, obviamente, pero fíjense, el resto de sus plantas se enfocan se ve a simple vista en dos grandes segmentos donde se produce gran parte de la innovación tecnológica global, Norteamérica y Asia. De nuevo, si no soy un especialista en chips, soy bastante menos aún en fabricantes de equipamiento para chips, pero ASML no solo es líder mundial y reconocido por todos en el segmento, sino que de las tecnologías más modernas es por el momento el único que fabrica maquinarias para hacerlas, desde el nivel de complejidad que tienen, así que tiene lo que Buffett le dice un moat, o un foso de protección contra la competición bastante profundo. Tercer nombre, Sony. Sony es, con diferencia, la empresa que fue fundada con más antigüedad de todo este listado. Sony, por supuesto, viene de Japón. Sony es muy diferente a lo que venimos viendo hasta ahora. Sony es un conglomerado en el típico estilo japonés de organización empresarial. Ellos les dicen Keiretsu, este modelo, donde bajo un solo paraguas de marca te ofrecen una amplísima variedad de productos, tanto Japón y Corea del Sur. Samsung de Corea, otro caso muy paradigmático, básicamente ofrecen bajo el mismo nombre, no digo todo, pero casi todo lo que una empresa puede vender. Fíjense en el caso japonés, tenemos combinado el fabricante de dispositivos electrónicos clásico de décadas que conocemos todos, que fabrica cámaras, televisores y una amplia gama de productos. Tenemos Sony Pictures, que es una de las principales productoras cinematográficas del mundo. Tenemos Sony Music, que es una de las principales productoras de música del mundo. Tenemos todo el segmento de consolas, donde creo que PlayStation es un nombre que nos suena a todos, pero después también tenemos, por ejemplo, un banco, una empresa aseguradora. Sony es un conglomerado gigante que, de hecho, si llegan a ver abajo el medio, sacado de su flagship corporativo, tienen 1.488 subsidiarias al 31 de marzo del año pasado. Por lo tanto, estamos hablando de una empresa muy amplia que, por supuesto, torta izquierda, obtiene su revenue dividido de todas las principales zonas comerciales del mundo y emplea a sus más de 100.000 empleados, un poquito más de la mitad en Japón y el resto también distribuidos por todo el mundo. Alibaba, la empresa china que se termina filtrando en la lista, porque Tencent queda fuera por el tema del ADR y porque consideramos a TSMC como taiwanesa. Alibaba quizás es la más conocida para el gran público inversor. De hecho es uno de los CDRs que tiene un volumen bastante sostenido en la bolsa local, quizás también por ahí, por eso suena más. De hecho, de estas 5 empresas, 4 forman parte del programa de CDRs, así que se puede invertir desde una cuenta en short, solo ASML queda fuera. Alibaba también, como verán, tiene un gran número de subsidiarias. Su gran fuerte es en un marketplace que es uno de los más operados en el mundo por volumen de ventas. Y en Alibaba, básicamente, tenemos que repetir lo que decimos siempre que hablamos de China, que es que acá, cuando uno invierte en una empresa china, hay un riesgo regulatorio enorme, porque las autoridades son las que están y no van a cambiar en el corto plazo, ni en el mediano ni en el largo. Quizás cambie el nombre, pero no la autoridad. Por lo tanto, acá hay un caveat importante del que ya hemos hablado muchas veces, pero acá se vuelve aún más relevante porque Alibaba es casi el caso emblema de la regulación agresiva de grandes empresas chinas. El fundador de Alibaba es Jack Ma, que de hecho estuvo varios meses después de hacer comentarios donde hablaba bastante mal de regulador bancario. Estuvo lisa y llanamente desaparecido por varios meses. En algún momento se especuló incluso con que no iba a volver a aparecer, luego hizo una aparición pública, pero está completamente corrido del manejo de la empresa. Por lo tanto,
más de lo mismo. Si uno mira Alibaba por ratios y lo compara con otras empresas de marketplace globales, está muy barata, aún hoy que tuvo un rally fuertísimo desde el piso que alcanzó. Enero fue un gran mes para las empresas chinas en general. Pero bueno, nada, queda hecho el disclaimer que siempre aplicamos a China, con Alibaba aplica aún más. Y por último, SAP para quienes trabajan en grandes organizaciones seguramente les suena conocido, empresa alemana que comercializa software para gestión empresarial. Es muy conocido el sistema SAP, pero si no les suena SAP, a sus clientes les van a sonar seguro, porque solamente para dar dos datos que ilustran un poco el alcance de esta empresa, de las 100 empresas más grandes del mundo, 99 son clientes de SAP, y eso por un lado, y por el otro, si tomamos todos los clientes de SAP, generan 87% del comercio global total, o sea que creo que no es una exageración decir que la economía mundial funciona sobre el sistema SAP, que tiene obviamente una red de comerciales en todo el mundo y muy ya aceitada y distribuida, y además, una vez que uno comienza a trabajar sobre el sistema SAP, luego es muy complicado migrar, como pasa prácticamente en cualquier pieza de infraestructura tecnológica clave, por lo tanto uno puede extrapolar hacia adelante que estos números que vimos recién seguramente no cambien demasiado en los próximos años, lo cual es una base para generar ganancias, me parece bastante más que sólida. Dicho eso, lo último que quiero mostrarles es, bueno, y cómo anduvieron, si bien hago la creación de nuevo, la idea es, con una forma un poco más marketinera de armar un acrónimo, mostrar empresas muy grandes que quizás no están en el gran radar inversor, pero si miramos desde principios de año, por ejemplo, al cierre del jueves es esto, la FANG, esto es, asumimos que le ponemos 20% de una cartera a cada una de las empresas, las FANG rindieron 22% y las tasas rindieron 21,5%, o sea que estamos prácticamente ahí. Como les comentaba, hubo un rally importante en enero para las empresas internacionales, que luego se amesetó un poco, las FANG las corrieron un poco por detrás, luego con varios balances que gustaron las pasaron, y ahora, como les comentaba, febrero viene más complicado y prácticamente revertieron al mismo porcentaje acumulado. Esto, por supuesto, estamos hablando de 40 días de datos, no es significativo, pero como para ilustrarlo, si miramos varios años para atrás, la FANG les fue mejor que este grupo de empresas, pero es lo mismo que al ESPI le fue mejor que un índice emergente. Justamente la idea de poner un ojo en el mercado internacional es apostar a una potencial convergencia o reversión a la media, como quieran verlo. De hecho, mostramos en el informe un gráfico donde se ve que anduvieron mejor. Pero, de alguna manera, me parece, y acá ya hablo sin números, sino por feeling, me parece que a esta altura, una empresa norteamericana o no norteamericana de este tamaño, ya su mercado es el mundo entero. De hecho, el otro día mostrábamos que para la empresa promedio del ESPI, 40% de su facturación venía de fuera de Estados Unidos, pero en el caso de las empresas tecnológicas ese número ya iba al 60%, y de las empresas internacionales que mostraron, varias, su principal mercado son Estados Unidos. Por lo tanto, es lógico que se muevan un poco conjuntamente, más allá de que el tipo de empresa no tiene nada que ver, porque Netflix no tiene nada que ver con ninguna de las empresas que mostramos en este breve bloque, pero digamos que en un sentido muy amplio, donde los mercados, de alguna manera, a medida que se rompen las barreras internacionales y demás, se van incrementando las correlaciones, y cuando hay una suba del mercado, sube todo bastante parejo, y cuando hay una corrección corrige todo. Tiene cierta lógica que veamos un resultado como este, donde a pesar de que comparamos 5 empresas que Jim Cramer destacó en 2013 con un listado actual hecho con market cap con algunas restricciones arbitrarias, y las empresas entre sí no tienen demasiado que ver, terminamos en un resultado que es bastante parejo. Dicho eso, le paso ya la posta a Mateo para que hable un poquito de las carteras onshore. Bien, perfecto. Bueno, creo que no tengo permisos para prender el video, así que
se van a ahorrar la desgracia de verme, pero tampoco tengo permisos para compartir, así que voy a necesitar que me den permisos para compartir el administrador. Ahí Ahí está, está, Mate, fíjate. ahí estamos, perfecto. Bien, buenísimo. Listo. No zafan del video tampoco, entonces. Fantástico. Carteras onshore, vamos a hacer medio rápido porque estamos un poco cortos de tiempo. ¿Qué sucedió? Vamos a mostrar un panorama bastante rápido. Acá lo que tuvimos en la cartera conservadora fue un mes de underperformance. La verdad que o sea, lo que fueron los productos SER siguieron bastante vendidos en lo que fue el mes pasado. También tuvieron una expectativa de desaceleración de la inflación, por lo cual los volvió menos atractivos que los productos a tasa fija, ¿sí? O sea, a tasa fija nominal, digamos, como son las LEDs. Entonces, bueno, se perdió un poco de interés y la guió un poco el rendimiento. Como nosotros tenemos un mandato SER, digamos, un benchmark SER, nos apegamos a los instrumentos más cortos que teníamos, y siendo una cartera conservadora, no creíamos que fuese muy prudente también hacer un salto por tan poco tiempo a una LED. En este caso, lo que vemos es que justamente los productos más cortos, ¿sí?, fueron los que mejor les fue, y que los que laguearon fueron los productos más largos. Esto nos da una pauta de que esa suba de tasa, cuando se vuelvan cada vez más cortos, cuando hablo de cada vez más cortos, fíjense que tenemos algo que vence en abril y en mayo, o sea, realmente muy corto. Esto vamos a ver probablemente algún tipo de recuperación, o sea, probablemente si continúa el sell-off SER, vamos a seguir viendo este patrón de los dos primeros en verde, probablemente los últimos dos en rojo. Respecto del benchmark, no es que tuvieron una pérdida, digamos, estos cosas, sino que meramente subieron menos que el benchmark, y el cambio que hicimos para evitar llegar al rollover en la licitación, es la LED febrero, la LESER febrero, ¿sí?, que tenemos ahí, la X17F3, por un Bonser 2023, el TX23. La razón por la que elegimos un Bonser y no una letra es que no tenemos letra marzo, no hay por el gran vencimiento de TX23 que hay en marzo, así que vamos por ese lado. También podríamos haber optado por una LESER abril, pero el tema es que nos parecía bastante mucho cargar un 60% de la cartera en abril, ¿sí? Nos parecía una cartera conservadora, ya, digamos, era demasiada la concentración. Si alguno quiere personalizarse su cartera conservadora y pasar a abril, tampoco lo vemos como una locura, digamos. Luego de esto, a ver, también mantenemos pero muy corto el tiempo, ¿sí?, la duration de estos activos, más que nada por la volatilidad que podemos llegar a tener en el mercado de deuda de pesos, que los anuncios de la oposición, no sé si estuvieron viendo, que habla un poco de los vencimientos en pesos, o sea, literalmente le han puesto una imagen de una bomba, etcétera. Así que por ahora no tuvimos una mayor repercusión en los instrumentos en pesos, no es que tuvimos un sell-off ni nada parecido, pero van a empezar a jugar y probablemente esos comentarios sean cada vez más frecuentes, por eso nos mantenemos cortos para evitar volatilidad en una cartera conservadora. La moderada tuvimos más o menos lo mismo, digamos, en lo que son los cambios. Cambiamos la LESER febrero, esta vez sí por LESER abril, porque no teníamos tenencia de LESER abril en la cartera, entonces decidimos que en este caso sí podíamos pasar un poco ese vencimiento. Vimos un underperformance bastante fuerte, de 379 puntos básicos, y más que nada, digamos, acá el gran underperformance vino casi exclusivamente por de transportadora de gas del sur, ¿sí? O sea, fíjense que de los 379 basis, ¿sí?, que estuvo por detrás la cartera en su total, más o menos, digamos, 240 basis vienen del underperformance en Merval, y el underperformance en Merval fue gran parte por transportadora de gas del sur. Más que nada por todas estas audiencias energéticas, que se decía que sí, que le iban a dar el aumento, que no le iban a dar el aumento, así que por ahora lo mantenemos, dado que estamos bullish en el sector, en lo que es Argentina. El resto de las estrategias, fíjense que SER estuvo muy cerca de estar even, digamos. Dólar también una muy pequeña underperformance, más que nada por lo que fue Berkshire Hathaway,
pero nuevamente esto, vieron cómo es, o sea, Walmart y Berkshire Hathaway nos quitan y nos dan dependiendo del mes, así que bueno, en el agregado vienen replicando bastante bien a lo que es el CCL. Cartera agresiva, este mes estuvimos ahí nomás del benchmark, digamos. Fíjense que fue un underperformance de 60 BPs en un rendimiento de 2.500 BPs, así que relativamente no nos está lejos, digamos. Muy buena parte de todo esto viene por Galicia, ¿sí? Galicia la tenemos bastante rezagada, y bueno, todo lo que no nos dio en la suba anterior nos lo está dando ahora de golpe, así que la verdad que en ese sentido justifica un poco nuestra paciencia, digamos, con el papel y con el sector bancario argentino. Acá, tal y como pasó con la moderada, tuvimos un drag de las energéticas, principalmente Vista, pero como, bueno, hablamos en otros, bueno, en la entrega de los portfolios y un poco ahora, estamos bullish con el petróleo, entonces por ahora nos parece que es una muy buena apuesta para mantener. En el momento vemos que Pampa también tuvo un underperformance, de las energéticas es la que menos, no es la que menos nos gusta porque no nos guste, digamos, sino que en términos relativos a las demás, así que también estamos viendo si hay alguna posibilidad también de algún papel petrolero, estamos mirando YPF, pero bueno, todavía no estamos completamente convencidos del cambio. Para CDR, lo que vimos acá fue que el drag del mes, digamos, que tuvimos, que nos generó el underperformance de 72 BPs, también nuevamente en un rendimiento de 1300, relativamente es poco. El gran drag que tuvimos fue, bueno, Berkshire y Walmart, pero nuevamente justamente están ahí esas para bajar el riesgo de la cartera, no creemos que sea prudente sacarlos, pero mirando un poco lo que son las jugadas un poco más de riesgo, toda esa cobertura que el Díaz y el Dow Jones nos había provisto durante lo que era un poco el sell-off post-COVID. En este momento, bueno, ya está empezando a sentirse como un drag y están empezando a levantar un poco algunos otros papeles. Entonces, creemos que, bueno, con esta reactivación, ¿sí? Con esta desinflación y expectativa de que el mercado en algún momento ya diga, bueno, Powell hasta acá llega, por más de lo que diga, va a volver, ¿sí? A papeles de un poco más de riesgo, tecnológicas bastante golpeadas. Entonces decidimos hacer un cambio de índice, ¿sí? No vamos a un cherry pick en un papel específico, pero pasamos de lo que es el Dow Jones a QQQ, que es el Nasdaq, ¿sí? el del Nasdaq, que está el CDR ahí disponible para operar. Entonces tenemos una mayor exposición al sector tecnológico sin jugarnos por alguna en particular, porque la verdad que lo de los balances está haciendo medio una martingala que puede llegar a salir muy bien, como puede llegar a salir muy mal. Entonces ganamos un poco más de exposición sin correr el riesgo adicional. Bien, para no atrasar mucho más, hasta acá llegamos. Si hay preguntas sobre las carteras, que capaz que quedó alguna, acá estamos para responder, de carteras, de afuera, de lo que necesiten. Bueno, gracias Mate por la celeridad. A ver, acá veo alguna pregunta. Nada, Julieta agradeciendo el kickoff de hoy. Gracias. Como les dije anteriormente, teníamos mucha información. En poco tiempo, digamos, no queríamos irnos mucho más allá de la hora. Cualquier duda adicional o doble clic que tengan sobre alguna de las temáticas que tocamos hoy, obviamente, nada, sepan que tienen los canales abiertos. Marco nos pregunta, hoy tenemos novedades de Vista. Creo que está el calendar para hoy, justamente el earning season. Efectivamente, no, ahí yo lo veo para el 23. No sé si ustedes, Pablo o Mate, tienen la fecha, pero el 23 de febrero creo que tenemos para el balance de Vista. De todas Sí, yo formas, tenía entendido lo mismo, Diego, 23 de febrero. Estoy buscando acá el calendario, pero estoy bastante seguro. gracias, Mate. De todas formas, nada, Vista, creemos, lo que dijo Mateo lo complementamos un poco y a pesar de que Vista es un play 100% de Argentina, es un papel que tuvo un rally que de todas formas nos sigue gustando este precio. Obviamente
nada, sigue cotizando a un enterprise value EBITDA bastante atractivo y, digamos, creemos que si hay algo de lo que hay coincidencia en la dirigencia política argentina es justamente la necesidad de dar cierta seguridad jurídica en Vaca Muerta y alrededores, por lo tanto, sigue siendo un PIC que dadas las circunstancias y dada la coyuntura internacional, nos parece muy atractivo esa relación de riesgo-retorno. Fernando nos pregunta cómo vemos el desempeño del oro. No sé, ahí, Pablo, vos querés, vos tenés ahí un... Perdón, antes de entrar al oro, estoy viendo acá en el Investor Relations de Vista, y sí, el 23 se presentan los resultados y el 24 es el call. Buenísimo, gracias, Mate. Bien, tomo la del oro y tomo la siguiente que nos preguntan sobre Meta y el fuerte rebote que tuvo, si nos gusta para seguir invertidos. Bueno, primero el oro. El oro creo que ya lo comentamos varias veces. En un momento durante la pandemia, las condiciones parecían inmejorables para un rally histórico del oro, que no se materializó. Si bien subió, y también en estos últimos meses vimos una suba significativa, nosotros en un momento tuvimos, de hecho, una posición de oro en la cartera conservadora y de mineras y mineras junior en las carteras con más riesgo. Me parece que el rally no se condijo con lo que se esperaba, porque básicamente, si bien hay muchísimos factores, la principal condición para que el oro suba son tasas de interés reales negativas, bajo la lógica muy simple de que para perder plata en fiat, tengo el oro y tengo lo mismo, simplificando, ¿no? Y durante la pandemia vimos las tasas reales negativas más bajas de la historia probablemente, y el oro tuvo un rally bastante puteado. En los últimos meses subió bastante de la mano probablemente de bancos centrales que están incrementando posición, lo cual podría interpretarse, si se quiere, como un seguro contra más problemas geopolíticos, digamos, si las grandes potencias empiezan a pelear. O sea, hoy tenemos un conflicto frío, si se quiere, entre Estados Unidos y Rusia, con Ucrania en el medio, digamos, y China, y hay grandes peleas. Tiene sentido que el oro se busque como un refugio de valor más neutro que no está emitido por nadie, pero bueno, no dejan de ser conjeturas. A mí me parece que para quien crea que puede haber problemas de cualquier tipo, porque el oro funciona como refugio para prácticamente cualquier cosa. O sea, para quien cree que va a haber una recesión gigantesca, o que un gigante financiero puede colapsar, o que la relación entre las grandes potencias puede empeorar mucho, una posición de 5, 6, 8% en oro tiene viso de razonabilidad. Me parece que no da para mucho más que eso. Y después, con respecto a Meta, me parece que Mark Zuckerberg escuchó un poco a los inversores que le gritaron fuerte y claro y hicieron que su empresa colapse un 70-75% de máximos. Y si bien acá hay una gran pregunta, que es qué va a pasar con el metaverso, que parece no estar generando tracción, por lo menos se redujo el CAPEX que se va a gastar para generar esa alternativa, y además estamos empezando a ver despidos, reducción de costos. Hubo una nota hace poco donde aparentemente se habló con un montón de managers intermedios y se les dijo, miren, o vuelven a producir bienes y servicios o a la calle. O sea, de hecho Mark habló que 2023 iba a ser el año de la eficiencia, y nos parece que en un gigante como Meta o Google o demás, hay mucha grasa para cortar, y si realmente hay un push hacia la eficiencia, se pueden generar buenos retornos para los inversores. Pero con respecto al rebote, a mí me da la sensación particular de que lo que hubo fue un exceso en la caída, y este rebote acomoda un poco las cosas, pero todavía hay margen para que se siga generando valor. De hecho, Meta rebotó más del 100% de mínimos, pero no fue la última. Por mencionar algunos casos, Netflix, Tesla, Nvidia, todas vieron rebotes muy significativos, así que estos mercados mañana puede volver a caer fuerte, pero me parece que el rebote no debería cambiar el view de más medio y largo plazo de que acá se puede generar más valor. Por supuesto, para el que entró en el piso en cualquiera de esos papeles como un trade táctico, bueno, 80-100% en unos pocos meses no es un mal momento para tomar ganancias, ni mucho menos.
Muy bien, Pablo, gracias. A ver, y Marco nos consulta, ¿qué informo, qué dato sería clave para saber que hasta acá llega la suba de tasa de la Fed y se revierte la tendencia? Básicamente, Marco, un poco lo que hablamos en la introducción. A mí me parece que el gran desafío de la Fed ahora es comenzar el proceso de desinflación en el sector servicios y housing, y eso generalmente tiene un lag superior a lo que es todo lo que es el tema de alimentos, ¿sí? Alimentos y bienes. Y ese lag viene entre 6 a 9 meses respecto a la política monetaria de tightening. Por ende, digamos, me parece que entrado la segunda parte de este año, vamos a ir a ver el proceso de desinflación adicional. Obviamente el mercado se anticipa a esto, siempre y cuando no tengamos ninguna noticia negativa, y si se anticipa a esto, puede ser que lo empiece a pricear para mayo, junio, y esto tiene que ser acompañado con datos, con sorpresas no negativas de inflación. Mañana vamos a tener un test fundamental, pero el pivot que uno tiene que ir viendo es el siguiente, es el dato de inflación y el dato del mercado laboral y el acompañamiento de los salarios o no en ese proceso de desinflación. Tenemos un dato de cada uno por mes, por lo tanto esto no es una cuestión del día a día, sino es una cuestión más del mes a mes, pero evidentemente las palabras de Jerome Powell trataron de decir, bueno, estamos en un proceso de desinflación, todavía falta, no se hagan demasiadas ilusiones con el pivot, porque quizás no llega este año, ¿sí? De todas formas, de vuelta, Marco, el mercado se anticipa, vamos a ver efectivamente qué está priceado y cómo siguen los datos mes a mes. Bueno, creo que con esto estamos. No sé, Pablo, si querés vos complementar algo más. No, sí, con un breve comentario y ya cerramos. Marco, eso me parece que serían, digamos, la desinflación por la buena, digamos, ¿no? O sea, que veas un CPI que sigue cayendo y demás. También puede ser por las malas. Si vos empezás a ver datos de actividad que son realmente muy, muy malos, estamos lejísimos de eso, porque de hecho los datos de actividad que estamos viendo son mejores de lo que cualquiera esperaba. Si de repente realmente colapsa el Producto Bruto Interno, bueno, la inflación se va a acabar porque una recesión lo suficientemente profunda arregla cualquier problema de inflación. Ahora, obviamente, no son dos respuestas neutras para el mercado. Si la inflación baja con un soft landing, al objetivo de riesgo le va a ir bárbaro. Si la economía realmente colapsa, por más que la inflación baje, el mercado no va a festejar, sino que va a estar preocupadísimo porque las empresas continúen siendo rentables y o solventes, depende en qué estado estén. Por lo tanto, puede venir por esos dos costados, pero esperemos que sea por el lado del CPI. Buenísimo, bueno, muchas gracias a todos, que tengan una excelente semana. Ponemos a disposición la grabación y estamos en contacto. Buena semana para todos.